Imagínese el destino de un hombre que, en un momento crucial de la historia, fue testigo de lo imposible. Un soldado romano, acostumbrado a la brutalidad de la guerra, de repente se encuentra ante un acontecimiento sobrenatural que desafía todo lo que creía. Jerusalén, 33 después de Cristo, una ciudad al borde de una transformación épica. El sol sale sobre las colinas de Judea, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, pero una oscuridad inminente amenaza con envolver no solo el monte Gólgota, sino también los corazones de todos aquellos que serán testigos de los acontecimientos de este fatídico día. En el centro de esta vorágine, un centurión romano está a punto de vivir un momento que cambiará su vida para siempre, cuando una multitud se reúne para presenciar la crucifixión de Jesús de Nazaret, el hombre que muchos creen que es el Mesías. Mientras una multitud diversa se reúne para presenciar la ejecución pública de Jesús de Nazaret, algunos creen que es el Mesías prometido, mientras que otros lo ven como un impostor peligroso. Entre la multitud, los soldados romanos mantienen el orden, pero uno de ellos, un centurión, destaca no solo por su autoridad, sino por el peso de las decisiones que tomará ese día. Este video explora no solo los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión, sino también el viaje espiritual que transformó la vida de este soldado para siempre. Para comprender completamente el escenario en el que ocurrió la crucifixión de Jesús, es vital profundizar en el contexto histórico, social y religioso de Judea en el siglo I, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una potencia militar y cultural que conquistó gran parte del mundo conocido. Sin embargo, Judea era una provincia particularmente desafiante para los romanos. La población judía era profundamente religiosa y tenía una historia de resistencia al dominio extranjero. Las rebeliones y las insurrecciones eran comunes, y el resentimiento contra los romanos siempre estuvo al acecho. La sociedad judía de aquella época estaba dividida en varias sectas y grupos religiosos, cada uno con su propia visión de la ley, la tradición y el papel del Mesías. Los fariseos, por ejemplo, eran conocidos por su estricto apego a la ley judía, mientras que los saduceos, que controlaban el templo, eran más conciliadores con el gobierno romano. También estaban los celotes, un grupo radical que abogaba por la lucha armada contra Roma, y los esenios, que buscaban la pureza espiritual a través del aislamiento. Jesús de Nazaret, con su mensaje de amor, perdón y reino de Dios, desafió las expectativas mesiánicas tradicionales y la autoridad de los líderes religiosos y romanos. Para los romanos, cualquiera que fuera visto como un líder mesiánico era una amenaza potencial, ya que podía incitar a una rebelión. Este escenario de tensión religiosa y política es el telón de fondo de la crucifixión de Jesús y de las experiencias del centurión. Antes de comprender la transformación espiritual del centurión, es crucial explorar su vida antes de los acontecimientos de la crucifixión. Nacido en una provincia romana, el centurión, cuyo nombre real no se menciona en las Escrituras, creció en una cultura que glorificaba la guerra, la disciplina y la lealtad al imperio. Desde muy joven, fue entrenado para ser soldado, absorbiendo los valores militares de Roma, que incluían la obediencia ciega a las órdenes y la aceptación de la brutalidad como una necesidad para mantener el orden. A lo largo de su carrera, el centurión se distinguió en varias campañas, ganándose el respeto por su valentía, habilidad táctica y estricta disciplina. Rápidamente ascendió de rango, alcanzando el rango de centurión, donde comandó una centuria, una unidad de alrededor de 100 soldados. Su autoridad era absoluta, y sus hombres lo temían y respetaban. Sin embargo, detrás de su fachada de dureza y lealtad al imperio, había un hombre que se había endurecido emocionalmente para soportar las realidades de la guerra y la ejecución. La crucifixión fue una de las muchas tareas que supervisó sin lugar a dudas. Para el centurión, era solo una forma de mantener el orden
y enviar un mensaje claro de que cualquier desafío al poder romano sería castigado de manera ejemplar. Pero ese día en el monte Gólgota sucedió algo diferente. Quizás fue la forma en que Jesús afrontó la muerte, con una serenidad que contrastaba marcadamente con la agonía de los demás condenados. O tal vez fueron los eventos sobrenaturales que ocurrieron los que hicieron que el centurión comenzara a cuestionar todo lo que había aprendido y creído. La crucifixión era un método de ejecución particularmente cruel y humillante, reservado para los peores criminales e insurgentes. Las víctimas eran clavadas o atadas a una cruz de madera y dejadas morir lentamente, en un proceso que podía durar horas o incluso días. La muerte fue causada por asfixia, deshidratación o simplemente por agotamiento físico y dolores insoportables. Fue una muerte pública, destinada a servir como una sombría advertencia para todos los que desafiaron el poder de Roma. En el caso de Jesús, la crucifixión fue precedida por una serie de acontecimientos que aumentaron el dolor y la humillación. Fue golpeado, coronado con una corona de espinas y obligado a llevar su propia cruz al Calvario. Cuando fue clavado en la cruz, sufrió un dolor inimaginable, pero aún así aprovechó sus últimos momentos para perdonar a quienes lo estaban matando. Sus palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34, resonaron en las mentes de quienes observaban, incluido el centurión. Para el centurión, acostumbrado a ver a los hombres suplicar por sus vidas o maldecir a sus verdugos, la respuesta de Jesús fue desconcertante. No era como los otros presos. Su dignidad ante el sufrimiento, su compasión hasta su último aliento, no se parecían a nada que el centurión hubiera visto antes. Este profundo contraste entre la brutalidad de la ejecución y la serenidad de Jesús comenzó a sembrar dudas y preguntas en el corazón endurecido del soldado. La crucifixión de Jesús estuvo acompañada de una serie de acontecimientos sobrenaturales que dejaron perplejos a todos los presentes. Cuando Jesús exhaló su último suspiro, el sol se oscureció, arrojando una misteriosa oscuridad sobre la tierra a plena luz del día. Al mismo tiempo, un violento terremoto sacudió el suelo, provocando que las rocas se rompieran y se abrieran las tumbas. Estos fenómenos naturales fueron vistos por los judíos como señales de que algo extraordinario estaba sucediendo. Para el centurión, que había pasado toda su vida en un mundo gobernado por reglas racionales y lógica militar, estos acontecimientos fueron profundamente inquietantes. Había visto y causado muchas muertes a lo largo de su carrera, pero nunca antes había presenciado algo así. Estas señales le hicieron cuestionar la verdadera identidad del hombre que acababa de crucificar. ¿Podría este hombre, que afrontó la muerte con tanta serenidad y cuyas últimas palabras fueron de perdón, ser realmente el Hijo de Dios? La declaración del centurión: «Verdaderamente este era Hijo de Dios», Mateo 27:54, fue una confesión de fe, pero también un reconocimiento de que había sido testigo de algo que trascendía la realidad que conocía. Fue el comienzo de un viaje espiritual que cambiaría su vida para siempre. Después de los acontecimientos de la crucifixión, el centurión, ahora llamado Longuinho en la tradición cristiana, comenzó a buscar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Buscó a los seguidores de Jesús, que inicialmente estaban escondidos por miedo, pero que pronto comenzaron a predicar la resurrección de Cristo con renovado coraje. Longuinho, que había sido testigo ocular de la muerte de Jesús y de los signos sobrenaturales que la acompañaron, fue uno de los primeros gentiles en abrazar el cristianismo. Su conversión no fue solo un cambio de creencia, sino una ruptura total con su antigua vida. Longuinho renunció a su puesto de autoridad en el ejército romano, abandonando el poder, el estatus y la seguridad que le proporcionaba su carrera militar. Se dedicó por completo a predicar el Evangelio,
aunque sabía que eso lo pondría en riesgo de muerte. Para Longuinho, seguir a Jesús significó abrazar una vida de humildad, servicio y sacrificio. La historia de Longuinho resalta la universalidad del mensaje de Jesús. Aunque Jesús era un judío que predicaba a otros judíos, su mensaje de amor, perdón y salvación estaba destinado a todas las personas, independientemente de su origen. La conversión de Longuinho fue una señal temprana de que el cristianismo estaba destinado a extenderse mucho más allá de las fronteras de Judea, llegando a personas de todas las naciones y culturas. La conversión de Longuinho y su testimonio, como uno de los primeros gentiles en seguir a Cristo, tuvieron un profundo impacto en la difusión del cristianismo. En el contexto de la sociedad judía de la época, donde la mayoría de los primeros seguidores de Jesús eran judíos, el testimonio de un funcionario romano fue notable. Representó la universalidad del mensaje de Cristo y mostró que el Evangelio era para todos, no solo para el pueblo judío. La historia de Longuinho inspiró a muchos otros gentiles a convertirse al cristianismo. Se ha convertido en un símbolo de redención y de posibilidad de transformación, independientemente del pasado de la persona. La fe de Longuinho, probada por el sufrimiento y la persecución, fue vista como un ejemplo de devoción inquebrantable, y su historia se transmitió a través de los siglos como testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo. Decidir seguir a Cristo en la época de Longuinho era una elección peligrosa, especialmente para un exoficial romano. El gobierno romano vio el cristianismo como una amenaza al status quo, ya que predicaba la lealtad a un reino que no era de este mundo, un reino que trascendía las fronteras políticas y militares de Roma. Longuinho fue capturado y sometido a torturas extremas, en un intento de obligarlo a renunciar a su fe. Fue brutalmente torturado, incluso le arrancaron la lengua y los ojos, pero aún así se negó a renunciar a Cristo. El martirio de Longuinho sirvió como un poderoso testimonio para otros cristianos y para aquellos que todavía buscaban la verdad. Su disposición a sufrir y morir por su fe demostró la profundidad de su convicción e inspiró a otros a seguir el mismo camino. En la tradición cristiana, el martirio era visto como la prueba final de fidelidad a Cristo, y aquellos que morían por su fe eran honrados como santos. Después de su muerte, Longuinho se convirtió en una figura venerada en la tradición cristiana. Han surgido varias leyendas sobre él, muchas de las cuales involucran milagros asociados con su intercesión. Una de las leyendas más conocidas cuenta que Longuinho padecía problemas de visión antes de atravesar el costado de Jesús con la lanza, pero se curó con la sangre y el agua que brotaron de la herida. Este milagro fue visto como un signo de la verdad de la divinidad de Cristo y de la redención que ofreció. Longuinho también se hizo conocido como el santo patrón de quienes buscan objetos perdidos. Esta tradición, que sigue siendo popular hoy en día, refleja la creencia de que Longuinho, quien encontró la verdad en Cristo, puede ayudar a otros a encontrar lo que buscan. Su historia y los milagros asociados a ella se han transmitido a través de los siglos, fortaleciendo su veneración en varias regiones cristianas. La historia de Longuinho es un poderoso testimonio de la capacidad humana de transformación. De soldado romano endurecido por la guerra y la brutalidad, pasó a ser un ferviente seguidor de Cristo, renunciando a todo por una nueva fe que creía verdadera. Su viaje de transformación nos recuerda que todos tenemos la capacidad de cambiar y buscar una vida con mayor significado y propósito, independientemente de nuestro pasado. La transformación de Longuinho también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué creencias mantenemos incuestionablemente? ¿Estamos dispuestos a reconsiderarlas ante una verdad mayor? Su historia nos desafía a cuestionar nuestras certezas y estar abiertos a la posibilidad de una transformación espiritual. La historia de Longuinho no es solo una reliquia del pasado.
ella continúa ofreciendo lecciones relevantes para la actualidad. En un mundo donde el poder y el estatus todavía son muy valorados, la decisión de Longuinho de renunciar a todo por su fe es un recordatorio de que el verdadero significado y propósito no provienen de posesiones materiales o reconocimiento social, sino de un profundo compromiso con lo que es verdadero y eterno. En nuestras propias vidas podemos enfrentarnos a dilemas similares al de Longuinho. Es posible que seamos llamados a tomar decisiones difíciles que desafíen nuestras creencias y requieran sacrificios. La historia de Longuinho nos anima a aceptar estos desafíos con valentía y a confiar en que, al buscar la verdad y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, encontraremos una vida con propósito y paz interior. El viaje espiritual del centurión, que se convirtió en San Longuinho, es una historia de transformación, fe y valentía que resuena a través de los siglos. De un endurecido soldado romano, se transformó en un símbolo de fe inquebrantable y devoción a Cristo. Su historia nos enseña que el amor redentor de Jesús tiene el poder de tocar incluso los corazones más endurecidos y nos desafía a buscar la verdad y vivir una vida con significado y propósito. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más videos como este. Su interacción nos ayuda a continuar brindándole contenido relevante e inspirador.